Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Y antes de comenzar el video quería decir una cosa, ¿no? Y es que el día de ayer no subí video del partido del Real Madrid. Y es que tuve un problema bastante importante con el internet, ya que hubo como un corte generalizado. No sé exactamente qué es lo que pasó, pero en el lugar donde estoy hubo un corte con una red central. Y al final el internet se fue durante todo el día. Llegó como a las 10, 9 de la noche, hora chilena, ¿no? Y al final era bastante tarde como para hacer un video que yo consideré que ya habían otras personas que lo habían informado, ¿no? Y obviamente hay que hablar un poquito del tema porque ahora hay que aprovechar que hay tiempo para hablar y que hay internet, ¿no? Pero también han salido otras noticias como el tema de Luzán, que ha sido absuelto básicamente y que seguirá siendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y también el mismo Luzán ha dicho que el estamento arbitral o el sistema arbitral va a cambiar. Y también un artículo que me parece bastante vomitivo, ¿no? Y es que están haciendo noticia de una supuesta bronca de Modric a Vinicius y están ahí y le meten mierda, ¿se entiende? Y ahí aprovechamos de hablar un poquito del partido, ¿no? Partamos con el tema de Luzán. El artículo o los artículos están a través de Marca y dice lo siguiente: Rafael Luzán está plenamente legitimado para ser presidente de la Federación Española de Fútbol hasta el año 2028. El fallo del Supremo no admite duda alguna y según la sentencia de los 5 magistrados del citado tribunal, el máximo mandatario federativo tiene legitimación para no ser apartado de su cargo. De esta manera se acaban los públicos argumentos del gobierno para terminar con el que pensaban iba a ser breve reinado del gallego al frente del fútbol español. El Supremo no decidía sobre el hecho en sí, que como ambas partes reconocieron, se hizo cometiendo errores adjudicar una segunda reforma a un campo de fútbol en la ciudad de Moraña y si la intención de lo sucedido y la existencia o no de prevaricación. Los 5 jueces que han tratado el caso de Luzán son Julián Sánchez Melgar, presidente del tribunal, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Javier Hernández y Pablo Larena. De esta manera, el gobierno y el CSD no tiene vía alguna para acabar con la presidencia de Luzán, algo que no les ha gustado lo más mínimo, tal y como han demostrado en diferentes declaraciones, tanto Pilar Alegría como José Manuel Rodríguez Uribes, como ministra y presidente del Consejo Superior de Deportes, respectivamente. A partir de ahora, el siguiente reto de Luzán es el de terminar de dar forma a la federación que quiere y ya con libertad que tiene de haber despejado cualquier duda legal a su alrededor. Rafael Luzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, instantes antes de iniciarse el encuentro con los equipos de primera y segunda división, la liga y los árbitros, fue rotundo: el sistema arbitral español va a cambiar, entre otras cosas. Para eso estamos aquí, para escuchar a los clubes y encontrar un sistema del agrado de todos. Va a ser un cambio de modelo estructural, no quiero adelantar acontecimientos, pero es la realidad. Antes escucharemos a todas las partes. A partir de ese diálogo y de escuchar a todas las partes, la liga incluida, iniciaremos el camino adecuado para encontrar ese cambio. Eso sí, quiero destacar el papel importante que tienen los árbitros en el fútbol español. Así que básicamente eso. Mira, respecto a lo de Luzán, me suena bastante turbio el asunto, porque todos sabemos que es un presidente que está a favor del Fútbol Club Barcelona. Todos sabemos que este tipo es un corrupto y es un criminal, independiente de que el juzgado diga lo contrario, porque yo no compro la idea de que esta persona, teniendo un cargo pendiente, teniendo un juicio pendiente, haya sido capaz de llegar a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Honestamente, lo que yo creo que pasó es que a este tipo lo blanquearon, porque todos sabemos cómo es Españita, ¿no? Y toda la corrupción que existe en ese país, prácticamente para que siguiese siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Porque hay gente a la que le conviene que Luzán siga siendo el presidente, y entre ellos está el mafioso de Laporta. Las cosas como son, porque de hecho fue Laporta el que avaló para que Luzán fuese presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Así que XD, ¿qué quieres que te diga? Sigue Negreira, sigue todo. Y al mismo tiempo, tú te vas al artículo de abajo, ¿no? Cuando dice que el sistema arbitral va a cambiar, pero ¿a cambiar en qué? Ese es el problema, porque no adelantan absolutamente nada y dice una cosa súper importante que dice el sistema arbitral. No habla de prácticamente sacar a los árbitros, dice el sistema arbitral, lo que significa que va a cambiar la estructura, pero no a quienes la conforman. O sea, obviamente muchas veces cuando uno habla de cambiar estructura, también tiene que cambiar a la que es parte de esa estructura, pero son casos muy precisos y pueden ser menores. ¿Se entiende a lo que voy? Lo que el Madrid quiere, y yo creo que es lo que ellos tienen miedo, y por esa razón Luzán va a continuar. Lo que el Madrid pide es sacar mínimo a todos los árbitros que están involucrados con el caso Negreira, y Luzán no lo va a hacer.
¿Sabes lo que va a hacer Luzán? Va a cambiar el sistema, probablemente va a cambiar la estructura, pero no se va a cargar a los árbitros. Los árbitros van a seguir hasta el día que se jubilen. Y ese es el problema, porque al final Luzán va a seguir al cargo básicamente y no nos conviene. Ese es el punto. Al Madrid no le conviene que Luzán sea el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué? Porque hay que entender que este tipo es una marioneta del verdadero presidente de la Real Federación Española, que es Tebas. Tebas es el que se está haciendo cargo, tanto de la federación como de la liga, y en algún momento Tebas va a tomar el poder total del fútbol español. Y todos sabemos que Tebas es uno de los corruptos más grandes que hay en el fútbol español. Entonces no puede ser. ¿Se entiende a lo que voy? Por eso que a mí no me dice absolutamente nada que Luzán quiera cambiar el sistema arbitral, porque lo que va a hacer es cambiar la estructura, pero no cargarse a los árbitros, que es lo importante, ¿se entiende? Así que yo creo que esto no tiene ninguna significancia. Otro criminal que queda absuelto en Españita, ¿no? Y así que nada, porque al final España tiene un registro bastante curioso con este tipo de asuntos, ¿no? Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito de esta bronca supuestamente que hubo entre Modric y Vinicius, ¿no? El artículo también está a través de Marca y dice lo siguiente: quedaban 5 minutos para el final del tiempo reglamentario y el Madrid sufría tras dejar escapar una ventaja de 2 goles arriba en el marcador. No estaba la cosa para regalos ni faltas de actitud. Eso fue precisamente lo que encendió la mecha del pique que tuvo Vinicius y Modric como protagonistas, porque saltaron chispas entre ambos en el momento más tenso del partido. El cara a cara en la distancia entre ambos lo pudo ver todo el estadio y Ancelotti dejó clara su posición al respecto al final del partido. Si habla Modric, hay que respetarle. Si alguien necesita un ejemplo de lo que es tirar de galones, la escena no puede ser más significativa, porque es precisamente lo que hizo el croata con el brasileño. Tras una jugada finalizada que acabó en córner a favor del Leganés, Modric se dirigió a Vinicius, que se había quedado descolgado en ataque, para echarle una monumental bronca. La reprimenda encontró respuesta por parte del brasileño y eso no gustó nada a Modric, que subió de tono su enfado, mientras desde la distancia caminaba hacia el 7. Que Vinicius contestase a Modric no le gustó tampoco ni un pelo a Valverde, que también se unió a los gestos de contrariedad del 10 blanco. Modric estaba cabreadísimo y no se cortó nada con el brasileño, que cuando vio que Valverde se unía también a la bronca, se dio en su protesta y bajó a defender el córner. La demostración de liderazgo y jerarquía fue espectacular. Pocos en el vestuario se pueden permitir semejante bronca a un Vinicius al que la reprimenda pública no le gustó absolutamente nada. De hecho, no estuvo especialmente efusivo en el gol del triunfo de Gonzalo, y nada más pitar Alberola Rojas el final del partido, el brasileño se marchó con gesto serio al vestuario y no se quedó a la pequeña celebración de sus compañeros tras la agónica clasificación, pitido final y prácticamente directo a la caseta. Al final del partido, Luka Modric quitó el hierro a su incidente con Vini. ¿Cómo voy a estar con Vini? Son cosas de fútbol, veis todo lo que no tenéis que ver. Así que nada, ¿no? Mira, honestamente el partido yo no lo vi, hay que ser sincero, pero bueno, al final es más de lo mismo. Un Real Madrid que no tiene defensa, porque no recuerdo el nombre de este chico, creo que es Jacobo, ¿no? Que comete un penal o algo así, no estoy seguro, pero creo que Jacobo jugó fatal. Asensio tampoco jugó muy bien. Al final hubieron demasiadas situaciones que no fueron favorables para el Real Madrid, porque al final lo único positivo es que Endrick y muchos otros jugadores han podido destacar, como Gonzalo, que hizo el gol de la victoria, a este delantero goleador que quizás haya que darle un papel más importante en el Real Madrid, porque necesitamos un jugador con ese tipo de perfil. Pero en fin, eso queda ya a Ancelotti y a las distribuciones del equipo, ¿no? Honestamente yo creo y sigo insistiendo que el Madrid es una banda, es un equipo bastante malo, muy mal trabajado por parte de Carlo Ancelotti, y ayer yo creo que se refleja que el Madrid no tiene un segundo equipo. Es cierto, el Madrid saca la cara, pero sufriendo, contra un equipo con el que no debería sufrir. Es el Leganés, es un equipo muy inferior a ti. No puede seguir pasando este tipo de cosas, ¿no? Así que yo destaco específicamente que haya marcado Endrick. Destaco también el gol de Gonzalo, que me parece muy importante. Vuelvo a insistir, Endrick tiene mucho talento, lo que necesita son minutos, pero yo vuelvo a insistir que debería jugar en el Castilla y no en el Madrid, porque en el Castilla podría tener una regularidad mucho más centrada, ¿no? Y de esa forma estar en una forma física mejor. Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas, porque creo que el chico necesita jugar y no necesita ser banca, y en el Madrid titular no va a ser, ¿se entiende a lo que voy? Y ahora pasando un poco al tema de la bronca entre Modric y Vinicius, honestamente me parece de mal gusto lo que le dice Modric a Vinicius. Yo no es por defender a Vinicius, que no me escondo, yo creo que Vinicius es un jugador muy importante, pero yo no es por defender a Vinicius, sino que se trata de que Modric es un puto muerto,
que no corre nunca, que no se esfuerza, es un jugador que por algo está en la banca, que yo sé toda la historia que tiene Modric, en su tiempo para mí fue uno de los mejores interiores de la historia. Sin embargo, Modric en estos momentos es un puto muerto y la verdad es que me molesta ver cómo le tira la bronca a Vinicius y pasa lo mismo con Valverde, un jugador que tampoco tiene sangre, que prácticamente tranca como si fuese, no sé, un chileno básicamente, ¿no? Porque los chilenos trancan bastante mal, en cambio los uruguayos van hasta con la cabeza. Sin embargo, Valverde no es ese tipo de jugador, es un jugador bastante cagón y me molesta que estos dos jugadores no reconozcan en cierta forma la jerarquía de Vinicius, que Vinicius le regaló 2 Champions a Valverde, le ha regalado 2 Champions a Modric y yo creo que hay que tener un poquito más de respeto con el jugador brasileño, que prácticamente es la estrella y desde que llegó Mbappé, a mí me parece que prácticamente los jugadores le están haciendo como un aislamiento a Vinicius y lo quieren como fuera del equipo. Me da esa sensación. Yo no sé qué es lo que pasará, no sé si será una orden de Florentino, no sé lo que pasa dentro de los vestuarios, pero a mí honestamente me molesta enormemente que el muerto de Modric venga a decir este tipo de cosas, porque Vinicius es un jugador que nunca le reclama a sus compañeros. Cuando pasó el asunto con Benzema, en ese sentido Vinicius nunca reclamó y de hecho Vinicius siempre iba a celebrar y siempre le pedía perdón a Benzema, cuando Benzema claramente dijo que no había que pasársela a Vinicius y aún así el chico fue lo suficientemente humilde para siempre responder a las necesidades de Benzema. Vinicius le dio un balón de oro a Benzema y Benzema prácticamente se lo seguía sacando en cara. Entonces son cosas que no pueden ser. Pasa lo mismo con Modric, pasa lo mismo con Valverde, porque Modric es un puto muerto, es uno de los que peores marca en el Real Madrid. Es uno de los que tiene la peor marca en el Real Madrid. No corre, está viejo, tiene como 500 años y sigue insistiendo en quedarse en el Real Madrid en vez de simplemente irse y mirar por el club. Entonces un jugador con ese tipo de características no le puede criticar nada a Vinicius, que durante más de 5 temporadas ha sido carriado prácticamente por este jugador. Y Vinicius ha carriado al Madrid él solo. Así que yo creo que hay que tener un poco más de noción y un poco más de respeto. No porque sea Modric hay que respetarle, porque hay que decirle sus cuantas verdades a Modric, como que por ejemplo esta debe ser sí o sí su última temporada en el Real Madrid y tiene que colgar los botines porque es un puto muerto en estos momentos. Y a mí en lo personal me molesta que le digan este tipo de asuntos a Vinicius y especialmente estos dos muertos que son Valverde y Modric. Tú me podrás decir lo que quieras de Valverde, que jugó 500 minutos, que es el jugador que marca, que corre, que se sacrifica. Valverde es un muerto y es un cagón y siempre lo va a hacer y no tiene fútbol. Las cosas como son. A ti te gustará más, te gustará menos, pero a mí en lo personal nunca me ha gustado Fede Valverde y nunca me va a gustar. ¿Por qué? Porque es un jugador sin talento, es un jugador cagón que no tranca como tiene que trancar, así que esa es mi opinión. Pero bueno, opiniones hay muchas, pero esto es lo que yo quería opinar y a mí en lo personal me enfada este asunto.